Señor magistrado, y buenos días con todos los presentes. Quien habla, Mitzi Velázquez, especialista de audiencias de la Corte Superior Nacional. El día de hoy tiene lugar la sesión número 8 de la audiencia de requerimiento mixto formulada en el expediente 16-2017, incidente 168, caso Interoceánica, causa penal seguida contra Alejandro Toledo Manrique y otros por el delito de colusión y otros en agravio del Estado. En ese sentido, señor magistrado, doy cuenta a usted que respecto a las partes procesales convocadas para participar de la presente audiencia, todas se encuentran presentes, y asimismo informarle que de la revisión del sistema integrado judicial se puede verificar la existencia de dos escritos pendientes. El primero de ellos, signado con número de ingreso 14320-2023, ingresado por la defensa técnica de Alejandro Toledo Manrique con sumilla precisiones a excepción de improcedencia de acción. Respecto a ese escrito, ¿ya se le cobró traslado al señor fiscal? Así es, doctor. Bien. ¿Lo recibió, doctor? Buenos días. El escrito de Alejandro Toledo. Por favor, si no, para hacer la impresión y facilitárselo. Está en WhatsApp, pero si nos puede alcanzar en forma impresa, se lo agradecería. Le va a alcanzar, no se preocupe. Ahí lo tiene. Bien, ¿procurador tiene ese dato, ese escrito? No. También le va a alcanzar, ¿ya? De Alejandro Toledo Manrique. Bien. Siguiente, por favor. Sí, el siguiente escrito asignado con número de ingreso 14321-2023, ingresado por la Procuraduría Pública con sumilla cumplo mandato. Bien, respecto a este escrito ingresado por la Procuraduría, ¿lo ha recepcionado, señor fiscal? Sino también para que vía WhatsApp solicitamos de manera impresa. Bien, el escrito lo han recepcionado defensas técnicas, por favor, de la Procuraduría, sino para alcanzárselos. Por favor, varios juegos, ¿ya? Para que alcanzara las defensas técnicas. Esto es a propósito de la observación que planteó el doctor Roy Gates. Buenos días, doctor Roy Gates. Y que en la misma línea iba por parte del doctor, entiendo, el doctor Clavijo, ¿no? Sí, en la misma línea. Sí. ¿Lo han recepcionado, doctor Roy Gates? ¿Recepcionó el escrito de la Procuraduría o todavía? Sí, por WhatsApp. Ya, si requiere también manualmente le puedo facilitar, ¿ah? Sí, en físico. Al doctor Clavijo también, o a quien hace o a quien lo representa, por favor. Ya, un momento, ahora les va a alcanzar, ¿ya? Para ir anunciando las fechas ya para la próxima semana. ¿Hasta cuándo tenemos fecha? Hasta mañana, ¿no? Mañana todo el día. Hoy día, mediodía, mañana todo el día, ¿sí? Por favor, para que vayan apuntando, agendando, ¿ya? El lunes 22 de mayo, 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Martes 23 de mayo, 9 de la mañana, 6 de la tarde. Miércoles 24 de mayo, 9 de la mañana, 6 de la tarde. ¿Sí? Ese es el cronograma de trabajo. ¿Ya? Para que lo vayan agendando. Para que vayan notando también, ¿ya? ¿Me puede comunicar si ya tenemos las impresiones para...? A ver, unos minutos ya, voy a suspender la audiencia. Entiendo que están todas las partes, ¿no, doctora? Así es. Bien. ¿Alguna observación, por favor, de alguna de las partes? ¿Para continuar? Ninguna. Bien. Solamente al regreso vamos a ver el tema de la observación que se mantenía para la Procuraduría. La observación versaba sobre la supuesta dualidad de criterios que estaba asumiendo la fiscal y la Procuraduría para la fijación de la reparación civil.
fijando en el presente caso de los investigados y los terceros civiles un monto mayor incluso a la establecida en la sentencia de determinación anticipada a la empresa Odebrecht, la dualidad de criterio. Aquí, como lo indiqué, aquí no voy a evaluar si es correcto o no es correcto, si es fundado o infundado lo planteado, porque eso le corresponde al juez, digamos, que va a ver el fondo del asunto. Aquí lo único que vamos a exigir es que la Procuraduría nos exponga las razones, nada más, para facilitar un adecuado derecho de defensa digamos, a los investigados y también a los terceros civiles. ¿Bien? Bien, unos minutos vamos a suspender, por favor, ya también para dar tiempo para que puedan leer este escrito. Bien. 9:30 de la mañana, vamos a organizar la audiencia para que aperture la grabación, doctora. Adelante. Bien, 9:25 de la mañana, 9:30 de la mañana. Vamos a reiniciar la presente audiencia como lo habíamos anunciado. Bien, estaba pendiente ayer una observación formal que se hizo a la Procuraduría respecto a su escrito de subsanación, concretamente sobre la presunta dualidad de criterio que habría tenido la Procuraduría para la fijación del monto de la reparación civil. Las defensas de los investigados, concretamente el doctor Roy Gates y el doctor Clavijo, habían reclamado sobre la presunta dualidad de criterio. Un criterio para fijar la presente reparación civil en el presente caso y otro criterio fijando un monto menor para fijar la responsabilidad civil de la empresa Odebrecht. Ese era el punto. Procurador, muy buenos días. Se le consulta si ya ha cumplido con subsanar esa observación mediante su escrito. Así es, señor magistrado. En el escrito que hemos presentado consideramos que hemos sido lo suficientemente claros, ilustrativos, para indicar que no existe ninguna dualidad de criterios, sino más bien todos los fundamentos que se ha desarrollado en el escrito. ¿Ha expuesto las razones aquí? Así es, señor juez. Bien. Vamos entonces a tener por presentado el escrito de subsanación, de segunda subsanación de la Procuraduría a consideración de las defensas técnicas. Vamos a empezar con el doctor Roy Gates. Adelante, doctor Roy Gates. Tiene usted 3 minutos. Buenos días, señor magistrado, y a todos los presentes. En efecto, hemos recibido la subsanación por parte de la Procuraduría. E insiste, señor juez, en que a la empresa Odebrecht se le ha aplicado la ley 30737. Señor juez, probablemente usted ya dé por subsanado en este acto la observación, pero quisiera que quede claro lo siguiente, señor juez, absolutamente claro. La Procuraduría, conforme la sentencia probatoria del Acuerdo de Odebrecht, ha aceptado que el daño por el proyecto Interoceánica tramo 2 y 3 es de 699 millones de soles. Eso es así, señor magistrado, usted lo puede observar en la página 231 de la sentencia. El cálculo total del daño es de 699 millones. Lo que dice la Procuraduría es que se ha aplicado la ley 30737 y aquí el Código Civil. ¿Y cuánto es lo que se está pidiendo aquí? 2.700 millones en total.
403 millones de dólares por daño patrimonial y 1.200 millones por daño extrapatrimonial. Suma más de 2.700 millones para el 30% restante. No olvidemos que la empresa Odebrecht tenía el 70% del proyecto en total y se le ha aceptado 699 millones de soles como daño, de los cuales se ha estimado que lo que le correspondería pagar son 433 millones de soles, señor magistrado. Hay una dualidad de criterios sin lugar a dudas. Eso es algo incuestionable. Es así. Porque si a Odebrecht se le ha aceptado 443 millones y el daño es de 699 millones, ¿cómo se explica, señor juez, que la propia Procuraduría haya aceptado que el daño generado es de 699 millones en la sentencia probatoria de Odebrecht y en este proceso se está planteando un daño de aproximadamente 9.000 millones? Y para concluir, señor magistrado, un segundo punto. En la respuesta de la Procuraduría se señala que Odebrecht sería tercero civil en este proceso. Y quisiera que ese punto se aclare, señor magistrado. ¿La empresa Odebrecht es tercero civil en este proceso o no? ¿Y por qué lo menciono? En la acusación de la Fiscalía se menciona aquí como tercero civilmente responsable a la empresa Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC, con RUC 20.166.012.687. Esa es la persona jurídica. Y en el acuerdo, señor magistrado, de colaboración eficaz, usted lo podrá ver en la página 9 del acuerdo, el colaborador eficaz es otra persona jurídica, es Constructora Norberto Odebrecht Sociedad Anónima. Entonces, sabemos que existe una matriz, que es con la que se habría celebrado el acuerdo de colaboración eficaz, y una empresa peruana, que sería la que estaría incorporada como tercero civil. Quisiera que eso se aclare. ¿Quién es el tercero civil? ¿La matriz a la que se le ha aceptado el pago de 433 millones de soles? ¿Es la misma empresa? ¿Se trata de distintas empresas? Porque, señor juez, y con esto concluyo, el acuerdo por el cual Odebrecht se está pagando 400, o se habría comprometido a pagar 433 millones, señor magistrado, finalmente lo excluiría de este proceso. En el ámbito penal se le ha otorgado el beneficio de la exención de pena y en el ámbito civil también lo excluiría de una responsabilidad. ¿O es que Odebrecht, matriz, la empresa brasilera, también es tercero civilmente responsable en este proceso? Solicitaría que eso se aclare. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Clavijo, adelante. Diga, señor magistrado, muchas gracias. 3 minutos. Gracias. Señor magistrado, desde la perspectiva de al revisar el escrito de la Procuraduría, considero que la dualidad de criterios persiste. Ayer se planteó una discusión en el sentido de que la Procuraduría pueda definir y sustentar por qué opta por una norma general como el Código Civil frente a una norma especial como es la Ley 3737. Y no se advierte en ese escrito el sustento de por qué opta por una o por otra. Y no puede considerarse tampoco un sustento el hecho de que la Procuraduría simplemente cite algunos artículos del Código Civil para señalar o sostener ese criterio más idóneo. En segundo lugar, se mantiene también esta contradicción en el sentido de que se incorpore la sentencia de colaboración eficaz con Odebrecht solamente para fines informativos, pero se reconozca en esos escritos la especialidad de la Ley 3737 y su reglamento, que se aplica a las empresas que tengan la categoría 1, 2 o 3, en el caso de JJC, la categoría 2, y que además la Procuraduría establezca expresamente que está en el punto 2.10 de la página 4, que estos criterios que establece la ley y su reglamento arrojan una suma exacta de la responsabilidad civil, pero aún así, contradictoriamente, opte por el Código Civil. Criterios que además, señor juez, como pusimos de manifiesto ayer en la audiencia, establecen reglas incluso de responsabilidad mancomunada, que está expresamente regulada en la ley y en el reglamento y que tiene que considerarse y tomarse en cuenta el porcentaje de participación que han tenido las empresas en el consorcio, en este caso de JJC tan solo el 7%. Para concluir, consideramos que persiste en el error la Procuraduría, además de tratar de limitar la aplicación de esta ley solamente a las personas jurídicas en procesos de colaboración eficaz, razón por la cual no cita ninguna norma porque a lo largo de la ley 3737 y su reglamento no hay ningún tipo de limitación en ese sentido, se aplican para las de la categoría 1, 2 o 3. Y finalmente, señor magistrado, creo que parte del control que se tenía que hacer en este momento era que se explicaran las razones por las cuales se está aplicando una ley especial, situación que no ha cumplido la Procuraduría. Bien. Con eso concluye la observación. Bien, entonces, bien.
sobre esto, ¿qué tiene que decir la Procuraduría? 3 minutos, doctor, puntual, sobre las razones nada más y el tema que advertido por el doctor Roy Gates a propósito de que precise si hay diferentes personas jurídicas, ¿ya? Adelante, 3 minutos. Gracias. Lo que se ha hecho en nuestro escrito de subsanación, señor juez, es acatar expresamente lo que usted ha señalado el día de ayer en la audiencia, que es, en atención a que se han expuesto fundamentos adicionales a los que habíamos puesto en nuestro escrito, en tanto que para salvaguardar el derecho de defensa de las partes, traslademos esos fundamentos que derivan específicamente de lo que habíamos puesto en nuestro escrito del 4 de mayo, específicamente en el 2.16 de dicho escrito, aquellos fundamentos por los cuales la Procuraduría se inclinaba por el criterio del Código Civil en lugar de la Ley 3737. Y eso lo hemos puesto desde el inicio de nuestro escrito ahora que estamos presentando el día de hoy, en el entendido de que no existe una dualidad de criterios, señor juez. Aquí, como lo hemos señalado, hay una obligación legal por parte del Código Penal, en este caso el artículo 95, que establece cuál es el régimen que se aplica a la reparación civil, que es un régimen de solidaridad. Y ese régimen de solidaridad, en mérito de lo que dice el artículo 101 del Código Penal, corresponde aplicar el Código Civil. Tenemos una normativa que seguir y en mérito de que nos encontramos en un proceso penal cuya indemnización se rige por la responsabilidad civil extracontractual, aplica para esas normas, aplica para ese supuesto las normas del Código Civil, como ya se ha indicado, artículo 1985 del Código Civil, 1969, el 1183, el 1186, etcétera, que establecen todos los regímenes de la responsabilidad civil extracontractual, en tanto las características que generan dicho acontecimiento o el hecho generador del daño, porque lo que se está cuestionando aquí es cómo se indemniza el hecho generador del daño, y el hecho generador del daño está sujeto a investigación y es el daño derivado de los delitos que son materia de acusación. Por otro lado, en el escrito también se ha desarrollado que la Ley 3737 es un régimen especial aplicable única y exclusivamente para las personas jurídicas. Esas personas jurídicas, como se ha indicado y se ha extendido... Le queda un minuto. Adicionalmente a lo que hemos puesto en nuestro escrito anterior, aplica solamente para las personas jurídicas sometidas a esa ley. En este caso, la Ley 3737 no puede ser aplicable al presente proceso porque en el presente proceso no solamente no están incluidas personas jurídicas, sino solamente personas naturales, y los terceros civilmente responsables tienen una responsabilidad objetiva con los primeros. En ese sentido, señor juez, no existe una nulidad de criterios. Tenemos un único criterio para la determinación de la responsabilidad, y la alusión al acuerdo de colaboración eficaz es respecto de que con dicha empresa, que si es un tercero civilmente responsable, conforme se ha indicado en la resolución 5 del 6 de abril del año 2017, es la empresa Constructora Norberto Odebrecht S.A., la matriz, y Constructora Norberto Odebrecht S.A., sucursal del Perú. Eso está en el presente proceso, en la resolución 5, que los incorpora como terceros civilmente responsables. Con dicha empresa, efectivamente se ha llegado a un acuerdo de colaboración eficaz, y eso se ha hecho mención en el apartado 10. ¿Con qué empresa se ha hecho la colaboración, doctor? ¿Perdón? ¿Con qué empresa se ha hecho la colaboración eficaz? ¿Con la matriz, sucursal? Con la matriz y con la sucursal también. Bien. Muchas gracias. Doctor Roy Gates, adelante. Le voy a dar ahora, si va a replicar, 2 minutos, doctor, ¿ya? Algo nuevo. Señor magistrado, simplemente quisiera que quede instaurada esta idea. Sí hay una dualidad de criterios, absoluta. Se puede verificar de una simple revisión de la página 231 de la sentencia, donde se establece que el daño es 699 millones, comparado, señor magistrado, con la página 16 de la absolución del requerimiento mixto por parte de la Procuraduría, en donde solicita 403 millones de dólares y 1.292 millones de soles como daño patrimonial y extrapatrimonial. ¿Cómo no va a haber una dualidad de criterios? Por supuesto que sí, porque si se aplicara el mismo criterio que se le ha aplicado a Odebrecht, en esta pretensión civil la Procuraduría tendría que solicitar el resto, es decir, 699 millones menos
433 millones y resulta 256 millones. Eso es lo que has tenido que solicitar para el 30% restante. Para el 30% restante que está representado aquí. Y se está solicitando 2.700 millones. Por supuesto que hay una dualidad de criterios, señor magistrado. Y en segundo lugar, no ha quedado claro, solicitaría que se aclare si es que la empresa Odebrecht, matriz, la empresa brasilera, ¿es o no es tercero civilmente responsable en este proceso? Y si es así, ¿cómo quedaría la sentencia de colaboración eficaz emitida ya en su caso? Gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Clavijo. Señor magistrado, solo para ser muy concreto, a pesar de las citas que ha hecho la Fiscalía en esta absolución de las reglas del Código Civil, persiste en esta situación de no explicitar por qué aplica una ley especial. Porque aquí no se trata solamente de optar por una u otra, sino de las reglas claras que incluso vienen establecidas en la Constitución, que ante una ley especial ya no puedes aplicar una norma general. Y aquí no solamente tenemos esta discusión, sino que tiene una incidencia muy importante en los montos sustancialmente diferentes que se han aplicado a la empresa Odebrecht y los que se está buscando solicitar en esta pretensión, y las reglas también de solidaridad existen efectivamente en normas de Código Civil, y las reglas de responsabilidad mancomunada establecida en esta ley especial. Entiendo la posición de la Procuraduría, pero persiste nuevamente en este doble criterio de sí optar en un caso por la ley 3737 y en un caso en el que la empresa JJC está en la misma situación, con una categoría efectivamente distinta, pero sujeta a la aplicación de esta norma, la está inaplicando. Gracias. Doctor, puntualmente, doctor. 2 minutos. Solamente para lo referido por la defensa del señor Camet Picone. Efectivamente, la página 231 de la sentencia del acuerdo de colaboración eficaz menciona un monto de un presunto daño en el que habría incurrido la empresa Odebrecht en este proyecto. Sin embargo, hay que aclarar que ese extremo de la sentencia es la parte considerativa. La parte resolutiva de la sentencia no establece ese monto como daño. Este monto, y lo señala el párrafo 98 de la sentencia, establece que se ha determinado para efecto de ese proceso cuánto sería el daño en ese momento para el cálculo de la reparación civil. Distinto es lo que en la parte resolutiva se ha establecido para el daño en ese proyecto. Y reiterando, estos supuestos en el acuerdo de colaboración rigen, como ya se ha indicado el día de ayer, el año 2019, el acuerdo se firmó en febrero del 2019, cuando el presente proceso se encontraba aún en etapa de investigación preparatoria, y en el mismo párrafo donde la defensa indica que se determina un daño, la Procuraduría se reserva el derecho de cobrar la totalidad de la indemnización a los demás cocausantes del daño. En ese sentido, señor juez, no puede vincularse o no puede pretenderse vincular el monto del daño que se ha indicado en la parte considerativa, no en la sentencia, no en la parte resolutiva, con el daño que se ha determinado por la Procuraduría en el presente proceso. Muchas gracias. Bien, solamente un punto, doctor, para que me precise el cuestionamiento, la observación hecha por el doctor Roy Gates respecto a si la matriz o no es tercero civil en este caso. En el presente proceso, la matriz es tercero civil. Repito, en la resolución 5 del 6 de abril del 2017 se incorpora a la empresa constructora Norberto Odebrecht S.A. y la empresa constructora Norberto Odebrecht S.A. sucursal del Perú, tanto a la matriz como a su sucursal. La matriz y la sucursal son terceros civiles. Así es, señor juez. Ya. ¿Sobre eso algún cuestionamiento, doctor Roy Gates? ¿Algo puntual nomás? Sí, puntual, señor magistrado. Fíjese, dice el procurador que esto no está en la parte resolutiva. En el punto tercero de la parte resolutiva se fija en 610 millones de soles el monto total de la reparación civil de 4 proyectos. Costa Verde, Interoceánica, Tren Eléctrico, Evitamiento del Cusco. Y Interoceánica, señor magistrado, son los 433 millones. No varía absolutamente nada. Doctor, ese es el monto ya establecido. Sí, le entiendo. Eso sí, me voy al otro tema. La Procuraduría está diciendo de que la matriz de Odebrecht y la sucursal son terceros civiles, ¿es correcto? Fíjese, si la matriz, lo que se debe responder es si la matriz también debe responder por ese monto que se está pidiendo de 2.700, porque ellos ya tienen una sentencia que abarca tanto el ámbito penal como el ámbito civil. Repito, se ha fijado en 610 millones de reparación civil. Vamos a verlo luego, lo que está precisando es que son terceros civiles, nada más. Ya, bien. Voy a resolver, ¿ya?
Respecto a la observación formal que se ha hecho a la Procuraduría sobre la dualidad de criterios, este despacho también llega a la conclusión de que existe una dualidad de criterios, distinto tratamiento. Sin embargo, lo único que voy a controlar acá es el tema de la fundamentación, es decir, de las razones. Y de acuerdo a la revisión del escrito de la Procuraduría y de acuerdo también a lo que ha expuesto, sí, efectivamente, la Procuraduría ha cumplido con dar las razones por las cuales, para efectos de la fijación de la reparación civil, en este caso, sigue la regla del Código Civil, y para efectos de la sentencia de colaboración eficaz, aplicó la Ley 3737. E incluso ha dado la fundamentación. Según su punto de vista, es que esta ley se aplicó en la sentencia de colaboración eficaz porque solamente es aplicable para las personas jurídicas y ahí desarrolla los fundamentos del mismo. Así es que, en ese sentido, este despacho va a señalar que ha cumplido con exponer las razones. Esto no implica, no quiere decir de que el despacho esté de acuerdo con ello, porque el tema de la fundabilidad o no sobre ese planteamiento, eso va a ser materia del fondo del asunto. Bien, por levantada la observación. A conocimiento, procurador. Conforme, señor juez. A conocimiento, doctor Roy Gates. Señor, permítame plantear reposición, por favor. Adelante, doctor. Señor magistrado, lo único que ha hecho la Procuraduría ha sido señalar que para Odre se le ha aplicado la ley 3737 y ahora está aplicando el Código Civil. No explica, señor magistrado, cómo así, aplicando el Código Civil, se puede pasar de una reparación civil de 253 millones a una reparación civil de más de 2.700 millones. Eso no está explicado en ningún párrafo de su contestación, señor magistrado. Usted lo puede verificar. No basta con decir simplemente a Odres le apliqué la ley 3737 de una manera mucho más benevolente y aquí el Código Civil. Eso no es una explicación, señor magistrado, desde el punto de vista de esta defensa técnica. No está en absoluto explicado. Muchas gracias. Bien, doctor Clavijo. A conocimiento... Sí, voy a plantear una reposición, señor. Adelante. Señor magistrado, en las dos últimas audiencias que hemos tenido donde se han declarado fundadas las observaciones, justamente en el sentido de que la Procuraduría exponga las razones, la idea ha sido de que pueda brindar la información para esta defensa de por qué se nos está aplicando una norma distinta que a otra persona jurídica. Aquí, en un primer momento, la Procuraduría sostuvo que era el criterio que tenía, sin más ni menos, y ahora lo único que está diciendo es citar algunas de las normas del Código Civil, pero sin poder establecer ni esclarecer por qué está inaplicando una ley especial que alcanza y a la cual está sujeta JJC con reglas específicas, además, para un cálculo de una reparación civil adecuada, pero no se encuentran esas razones. Y ese control formal, señor magistrado, era el que se solicitó, que se había declarado fundado y que la Procuraduría persiste en esa situación de no cumplir. Bien, procurador, por favor, las razones. No quiero ir tanto al tema de fondo, ¿sí? Solamente las razones, señor juez, como se ha indicado. Señálame en su escrito, porque con el escrito usted habla. A partir del punto 2.2, como se ha indicado y se ha separado específicamente de nuestro escrito, se ha empezado por la obligación legal que tenemos para establecer los criterios de cuantificación. Primero identificación y luego cuantificación del daño en el presente proceso. Y esa obligación legal nos remite a las normas primero del Código Penal y luego del Código Civil. La segunda razón lo podemos encontrar en el punto 2.8, donde hablamos respecto de la ley 3737. Y son razones por las cuales, para efectos de la cuantificación de la responsabilidad civil, no podemos tomar la ley 3737, por más que insista la defensa de que en el acuerdo de colaboración se ha establecido un daño, porque simplemente no estamos procesando o no estamos estableciendo la responsabilidad de personas jurídicas en este proceso. En este proceso se ventila la responsabilidad civil de personas imputadas y acusadas por determinados delitos, cuyos hechos de los mismos devienen en daños que son resarcibles. En ese sentido, señor juez, consideramos que sí hemos expuesto las razones, tanto legal como fácticas, para que precisar que el criterio que se adopta acá para la cuantificación del monto de la reparación civil corresponde ventilarse solamente con el Código Civil. Bien.
Atendiendo a los recursos de reposición planteados por el doctor Roy Gates y por el doctor Clavijo, en la cual al final del día lo que sostienen nuclearmente es que la Procuraduría no ha expuesto las razones de la dualidad de criterio, este despacho va a rechazar los recursos de reposición, atendiendo a que, en primer término, en la decisión judicial que ha sido recurrida ya se ha señalado de que la Procuraduría se ha cumplido con exponer la fundamentación por el cual está aplicando el régimen general al presente caso y el régimen de la ley 3737 y su reglamento a la sentencia de colaboración eficaz. Lo segundo es que evidentemente hay una dualidad de criterios en cuanto a la fijación del monto de la reparación civil. Pero en este estado, control formal, solo corresponde verificar la fundamentación mínima del mismo, y eso se ha cumplido. Aquí, por ejemplo, se ha explicado en el apartado 2.2 al apartado 2.7, por qué se aplica el régimen general al presente caso, y del 2.8 al 2.12 se explica por qué razón aplicó el régimen especial de la ley 3737 al caso de la sentencia de colaboración eficaz. Es más, en las conclusiones refuerza esa idea. Tercer lugar, debo dejar en claro de que esto no implica que este juzgado esté de acuerdo con esa dualidad de criterios, porque es una cuestión de fondo, ¿ya? Lo único que acá estamos evaluando es la fundamentación mínima que sí ha cumplido con realizar el fiscal. Infundado recurso de reposición a conocimiento del, por ser recurrible, del procurador. Conforme, señor juez. A conocimiento del doctor Roy Gates. A conocimiento del doctor Clavijo. A conocimiento, doctor. Gracias. Bien, por favor, me da el número de resolución. Siguiente. 41. 31. Resolución judicial número 31. Lima. 16 de mayo del año 2023. Atendiendo a que se han levantado todas las observaciones formales en contra de la pretensión resarcitoria formulada por la Procuraduría Pública, se resuelve declarar la validez formal de la pretensión resarcitoria articulada por el Procurador Público, a conocimiento de todas las partes, ya Fiscalía, Procuraduría y Defensas Técnicas, con lo cual hemos dado por finalizado el control formal del requerimiento acusatorio. Vamos a entrar ahora a la siguiente subfase, que vendría a ser el control sustancial del requerimiento acusatorio. Esta fase tiene por objeto establecer el mérito de requerimiento acusatorio, si merece ser llevado a juicio oral o no la acusación formulada contra los investigados. ¿Sí? Bien. Me han alcanzado, por favor, el cronograma de trabajo y entiendo que la defensa de Bravo Orellana, el doctor Chalco, ¿no? Sí. Solamente para hacer el inventario. Solamente voy a hacer el inventario. Un momento. En ese tema del inventario, señor magistrado, con todo respeto, pero la acusación plantea un orden de iniciar con Alejandro Toledo. Y si bien no lo había advertido yo en el control formal, porque era una situación menor, considero de que por la imputación que la Fiscalía está formulando y por los cargos que está formulando la Fiscalía corresponde a Alejandro Toledo. No, vamos a evaluarlo. Solamente estoy haciendo el inventario. Ahora voy a establecer el orden. No se preocupe. Solamente estoy haciendo el inventario de quienes han planteado las cuestiones sustanciales contra el requerimiento acusatorio. Cuestiones que buscan bloquear o neutralizar el requerimiento acusatorio, ¿no? Ese es en el fondo, ¿no? De que no existe causa probable por alguno de los motivos. El doctor Chalco, quien es abogado por Bravo Orellana, entiendo que ha planteado una excepción de improcedencia de acción y también un pedido de sobreseimiento. ¿Es correcto? Es correcto. Ya. A Bravo Orellana se le imputa un solo delito, ¿no? Colusión. Colusión, sí. Ya. Sobre el mismo delito usted ha deducido improcedencia de acción y sobreseimiento. Correcto. Es correcto. Muchas gracias. El doctor Su. Buenos días, doctor Su. Discúlpeme. Usted ha planteado, entiendo, sobreseimiento por colusión, ¿no? Por favor, me indica si estoy omitiendo algo. Sobreseimiento por lavado de activos y excepción de improcedencia de acción. Entiendo que es respecto al delito de colusión, ¿no? Sí, señor juez. A colusión. Ya, bien.
Entiendo que a Alejandro Toledo se le están atribuyendo 2 delitos, colusión y lavado de activos. Bien. Abraham Danón. Entiendo de que el doctor Pérez, ¿no? Buenos días, doctor Pérez. Usted ha planteado un pedido de sobreseimiento respecto al delito de colusión que se le atribuye. ¿Es correcto? Así es, señor magistrado. Buenos días. Buenos días, doctor. Sí, solamente el sobreseimiento con respecto al delito de colusión. ¿Es correcto? Así es, señor magistrado. Todo es sobreseimiento. No se ha planteado otra cosa. Ya, también tenemos a Pasco Fonquevedo. Entiendo que ha planteado una excepción de improcedencia de acción y también un pedido de sobreseimiento. ¿Es correcto? Sí. ¿No? Bien. Defensa técnica de Castillo de Oz. Entiendo que ha planteado un pedido de sobreseimiento y una excepción de naturaleza de acción. ¿Es correcto? Doctor Nakazaki, buenos días. Buenos días, señor juez. Renzo Miranda. Ah, doctor Miranda. Sí, es correcto. Esas son las pretensiones. Ya. Defensa técnica de Fernando Martín Gonzalo Camet Picone. Doctor Roiguez, entiendo que usted ha planteado una excepción de improcedencia de acción, solamente una excepción de improcedencia de acción respecto a colusión y lavado de activos. ¿Es correcto? También sobreseimiento, señor magistrado, por ambos delitos. Sobreseimiento, es decir, improcedencia de acción. Lo ubicas, ¿ya? Porque acá no lo tengo, ¿ya? Es el mismo escrito. Ya, pero está planteando improcedencia de acción y sobreseimiento, ¿no? Bien. Acá tengo a JJC Contratistas Generales. ¿Quién es el abogado? El doctor Clavijo. Ya, pero entiendo que esto ya no va porque se ha desacumulado la causa. Porque entiendo de que JJC Contratistas Generales es una persona jurídica investigada, pero que se ha desacumulado en el otro proceso. ¿Es correcto? Efectivamente, nosotros en este caso, en este proceso, estamos en condición de tercero civilmente responsable y la desacumulación era respecto de nuestra situación procesal como sujeto pasivo para la aplicación de consecuencias accesorias. Ya, pero esto ya se ha acumulado en el otro proceso, doctor. Así es que esto ya no va en este caso, su excepción. Sí, doctor, las excepciones que se han planteado están justamente en nuestra condición de tercero civilmente responsable. Eso no lo entiendo, porque mire, JJC Contratistas es persona jurídica incorporada al proceso, ¿es correcto? Y es también proceso, sí. En condición de tercero civil, correcto. Tercero civil, pero ya no de persona jurídica. No de persona jurídica, pero ese es el extremo que se ha desacumulado para una investigación. Ya, entonces usted me está planteando, porque aquí estamos viendo el mérito del requerimiento acusatorio y todavía no estamos discutiendo el tema de la reparación civil, solamente el tema de la pretensión punitiva del Ministerio Público, que entiendo ya no está formulando nada contra JJC Contratistas. No sé si me entiende. Correcto. Respecto al requerimiento acusatorio, nosotros no tenemos ninguna pretensión en objeción porque estamos en condición de tercero civil. Nuestra discusión es estrictamente respecto a la pretensión civil de la Procuraduría. Ya, porque acá entiendo que usted había planteado una excepción de improcedencia de acción y un pedido de sobreseimiento, pero sobre delitos imputados a la persona jurídica. Y esto ya no va. Sí, lo que sucede, doctor, es que en esos momentos la defensa de JJC como persona jurídica y el señor... No estaba definida. Están en una sola defensa, sí. Sí. Luego tenemos... Entonces ya no va esto respecto a la pretensión punitiva, entiendo, o consecuencias accesorias. Correcto. Respecto a las consecuencias accesorias, no. Bien. Ya no tenemos esa condición. Bien, entonces está aclarado ese punto. Luego vamos a ver también lo que corresponde. Bien, entonces vamos a empezar ya con el control sustancial. ¿Cuál va a ser la mecánica de trabajo? Voy a asignar tiempos de 10 minutos, ¿ya? Para cada parte, ¿ya? Vamos a empezar con... A ver, lo que el doctor Domingo Pérez haya propuesto, empezar con el doctor Su, quien es abogado de Alejandro Toledo. ¿Algún inconveniente, doctor Su, para empezar con usted? ¿Excepción, señor juez? Sí, no, para empezar en el orden, digo, con usted. ¿Sí? ¿Le parece? Ya. Bien, le voy a otorgar 10 minutos, doctor, ya para que sustente, ¿ya? Su pedido. Así que voy a pedir capacidad de síntesis, ¿ya, doctor?
¿Le parece? 10 minutos para cada parte. A ver, vamos Sí. a regular, Primero lo escucha usted, después al doctor Domingo Pérez. Dígame, doctor. ¿Va a decir algo? Doctor Domingo Pérez, dígame. Creo que la señora abogada era excepción y sobreseimiento, o solamente va a venir excepciones por cada una de las defensas. Particularmente considero, porque hay algunos fundamentos que parecerían identificarse tanto en la excepción y el sobreseimiento. El sobreseimiento también está tocando temas de atipicidad, Sí, entonces bien. sería lo más congruente si usted lo tiene a bien, señor magistrado. No, yo estoy planteando de que lo plantee de una vez todo, en los 10 minutos. ¿Le parece? Voy a asignar 10 minutos para que usted plantee su excepción de improcedencia de acción. ¿Cuántos mecanismos está planteando, doctor, para Señor juez, enumerar? quiero hacer presente que esta defensa se está desistiendo de los pedidos de sobreseimiento. Ya. Solamente voy a fundamentar mi excepción de improcedencia de acción. Ya, entonces está Me desisto del sobreseimiento del tanto de sobreseimiento. colusión como de lavado de activos. ¿Está conforme? Conforme, señor magistrado. Ya. Por desistido, entonces, su pedido de sobreseimiento del delito de colusión y de la improcedencia de acción. Entonces, solamente usted trabajaría la excepción de improcedencia de acción solamente por colusión. ¿Es correcto? Sí, señor juez. 10 minutos, doctor, ¿le parece? Ya, sí, un momento, doctor. Sí, ¿Le parece 10 conforme, minutos? señor. Sí, doctor, dígame. Sí, bueno, la Fiscalía se ha adherido al desistimiento que tiene la defensa. Entendemos que tiene una nueva estrategia de defensa planteada. Yo le rogaría en ese orden 2 minutos, señor magistrado. También me va a permitir ordenarme para poder hacer el seguimiento correspondiente. Para que usted me diga, porque ya no vamos a parar hasta terminar con el doctor Su y luego vamos a empezar con el siguiente. Vamos a establecer, ¿ya? ¿Le parece luego si trabajamos con el doctor Chalco? Sergio Bravo. Entendemos que, claro, del orden debería ser los miembros del comité, que Sí. es el acusado Sergio Bravo, Pasco Font. ¿Algún inconveniente? No, ninguno. ¿Usted? Bien, entonces luego trabajamos con usted, ¿ya? Así que vamos a trabajar sobre la base de 10 minutos, por favor, les voy a pedir. Si quieren, si pretenden hacer pausa, me piden, no tengo problema, nada es... a veces es necesario hacer la pausa para poder ordenar el discurso y plantear de manera específica los argumentos. La idea es utilizar de manera eficiente el tiempo, ¿sí? Ustedes me dicen, si me piden 5, le doy 5, si me piden 10, les doy 10, para que ustedes articulen el discurso. Le consulto a usted, doctor, 5 o 10. Yo no quisiera ningún minuto, señor, pero el fiscal también no tiempo. No se preocupe, 5 o 10. 5 minutos. 5 minutos, estamos de vuelta. Bien, suspendemos la grabación. El proyector. Bien, 10:29 de la 10:34 de la mañana, vamos a dar inicio al control sustancial de requerimiento acusatorio y en primer orden vamos a trabajar con la defensa técnica de Alejandro Toledo Manrique, que entiendo que ha deducido una excepción de improcedencia de acción respecto al delito de colusión. Doctor, tiene usted 10 minutos, doctor Su. Adelante, como guste. Señor juez, muchas gracias. Señor juez, este es un tema de puro derecho. No es un tema de responsabilidad y la defensa va a analizar el marco normativo vigente en el año 2005, cuando se habrían dado los supuestos acuerdos colusorios. Y también dejo sentado, señor juez, que esta excepción de improcedencia es contra todos los actos colusorios que esta defensa desconoce puntualmente, pero que han sido imputados por el Ministerio Público en su corrección de acusación. Entonces, señor juez, al amparo del artículo 350, inciso 1, literal B, concordado con el artículo 6, inciso 1B del Código Procesal Penal, invocando además el principio de legalidad, normado en el artículo 2, inciso 24, literal D de la Carta Fundamental, deduzco a favor de mi patrocinado Alejandro Toledo Manrique la excepción de improcedencia de acción
por los delitos de colusión previsto en el artículo 384 del Código Penal, con la finalidad que se declare la tipicidad del delito y se sobresea definitivamente el proceso seguido contra él. Señor juez, ¿cuáles son las imputaciones contra Alejandro Toledo? En el primer texto, en la página 52, se le atribuyó a mi patrocinado, conjuntamente con los miembros del Comité Especial, haber celebrado un pacto colusorio con los representantes de las empresas consorciadas para los proyectos Interoceánica Sur, tramo 2 y 3. En la página 9-10 del segundo texto, se le atribuye haber incurrido en diversos momentos colusorios. Esa es la denominación del señor fiscal. Diversos momentos colusorios de mi patrocinado con los miembros del comité, con los representantes de las empresas consorciadas para el tramo 2 y 3 de la Interoceánica Sur. Luego, señor juez, se le atribuye en esa línea haber sostenido reuniones colusorias, se le atribuye haber participado en una reunión en Río de Janeiro el 4 de noviembre del año 2005 en el Hotel Marriott, en una reunión supuestamente con el señor Barata y otros. Se le atribuye que a través de Weinstein y Ceilán se pidió 35 millones para él, parte del acuerdo colusorio, y se le atribuye haber participado en la adenda 1 y en la adenda 3 del tramo 2 y 3 de la concesión de la Interoceánica Sur. Finalmente, señor juez, en la página 586 del segundo texto y 638 el primer texto, porque es el mismo texto al final, se le atribuye efectivamente pues haber cometido delito de colusión en calidad de autor. La defensa sostiene, señor juez, y fundamenta su excepción de improcedencia de acción en que el hecho no constituye delito porque hay un problema de atipicidad relativa, en la medida en que el señor Alejandro Toledo Manrique, como presidente de la República, no puede ser sujeto activo del delito de colusión. Y vamos a dar nuestras razones. Esta defensa cree conveniente, señor juez, hacer un recorrido por la evolución del artículo 384 del Código Penal. Y tenemos que la norma vigente al año 2005 es el artículo 384 que establece el artículo 2 de la ley 26.713, que señala que el funcionario público en los contratos, suministros, licitaciones, concursos de precios, en la que intervenga por razón de su cargo o comisión especial de fraude al Estado, concertándose con los interesados en los convenios, ajustes, liquidaciones o suministro. Esa es la norma, señor juez, vigente cuando se dio el presunto acto colusorio que la Fiscalía le atribuye a mi patrocinado. Esta norma, señor juez, es modificada por una iniciativa del Poder Judicial. Me refiero al proyecto de ley 4187-2010, donde el presidente de la Corte Suprema, Javier Villestein, presenta una fórmula para modificar diversos artículos del Código Penal, uno de ellos el artículo 384. ¿Y qué dice la Corte Suprema? Dice que con la modificación que ellos proponen, y es subrayado con rojo, dice, comprende desde la generación de la necesidad, el requerimiento, la convocatoria, la presentación de la propuesta, es decir, desde el requerimiento hasta la liquidación. Esa es la reforma que el Poder Judicial el año 2010 propone al Congreso de la República. Y el Congreso de la República aprueba una ley el 10 de junio del año 2011, la ley 29.703, donde no le hace caso, evidentemente, al Poder Judicial, pero establece la palabra patrimonialmente, que el perjuicio tenía que ser patrimonial. Esto ameritó una acción de inconstitucionalidad por el fiscal de la Nación y fue declarada inconstitucional esta ley por el Tribunal Constitucional en un proceso del año 2009. Y el Poder Judicial, señor juez, presenta una nueva iniciativa legislativa. Estamos hablando del proyecto 4898 de fecha 4 de julio del año 2011. En este proyecto de ley, el Poder Ejecutivo insiste en la modificación del artículo 384 y finalmente, señor juez, se da la ley 29.758, donde ya se establece a partir del 21 de julio del año 2011 que la intervención del funcionario público podía ser directa o indirecta y en cualquier etapa del proceso de contratación. Hasta ahí, señor juez, la jurisprudencia que imperaba en el Perú hasta el año 2013, 14, 15, en base al tipo penal del año 2005,
establecía que el sujeto activo era el funcionario que, porque tenía una norma, un título habilitante, podía intervenir en representación del Estado en la contratación pública. Ahora, señor juez, ¿cuál es el marco normativo del proceso de privatización en el Perú? Porque la presunta colusión se habría dado en un proceso de privatización. Y tenemos, señor juez, que el decreto legislativo 674 del 25 de septiembre del año 91 crea la COPRI, que es un organismo creado para el proceso de privatización, es la Comisión de Privatización. Posteriormente, señor juez, se da otro decreto legislativo 839 que crea el PRONCEPRI, que es una concesión de todo lo que son inversiones privadas de infraestructura y servicios. Señor juez, ha habido una serie de dispositivos legales, la ley 27.111, que hace que PRONCEPRI le traslade sus facultades a COPRI. Y finalmente, señor juez, se emite el decreto supremo 028-2002 PCM del 24 de febrero del año 2002, que se crea la Agencia de Proinversión. Y todos los organismos anteriores le trasladan sus competencias, sus atribuciones a Proinversión. Proinversión no ha sido creado como un ente nuevo, sino es un ente que se ha modernizado a propuesta de la PCM y finalmente es la que se encarga de todos los procesos de privatización. Doctor, les quedan 3 minutos nada más para recordarle. Sí, señor juez, gracias. Entonces, señor juez, Proinversión y todos los entes anteriores fueron creados para privatizar. No fueron creados para ejecutar obras por administración directa, no fueron creadas para administrar recursos públicos y convocar licitaciones, sino fueron creadas para privatizar. Y cierro con esto. Las atribuciones, las funciones, las competencias del presidente de la República están previstas en el artículo 118 de la Carta Fundamental y en el decreto legislativo 560, que era la ley orgánica del Poder Ejecutivo vigente en el año 2005-2006. Y en esas disposiciones, señor juez, constitucional y legal, no se establece que el presidente de la República tiene título habilitante para representar al Estado en las contrataciones públicas, en las concesiones públicas. Entonces, señor juez, si solo la ley y nada más que la ley puede establecer qué conducta es ilícita, evidentemente tendremos que concluir que el presidente de la República no puede ser sujeto activo porque no tiene el título habilitante que le dé facultad para poder representar al Estado en las contrataciones públicas. Y si alguna duda queda, señor juez, voy a citar para terminar una resolución del Tribunal Constitucional en una contienda de competencia 02-2013 que establece, señor juez, en la parte 1, parte resolutiva, que la hacienda pública la administra el Ministerio de Economía y Finanzas. No el presidente de la República, como reza estrictamente el artículo constitucional, sino la hacienda pública la administra el Ministerio de Economía y Finanzas, porque se entiende que las funciones, competencias que tiene el presidente de la República como jefe de Estado, señor juez, son de carácter políticas y representativas. Por estas consideraciones, esta defensa, señor juez, solicita que se declare fundada la excepción de improcedencia de acción en la medida en que el señor presidente de la República no tiene la calidad de sujeto activo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por el tiempo, doctor Su. Doctor Domingo Pérez, tiene usted el uso de la palabra, el mismo tiempo. Gracias, señor magistrado. La Fiscalía debería solicitarle a usted como pedido principal que declare improcedente el fundamento que sostiene la excepción de improcedencia de acción por parte... Bueno, voy a repetirlo, estaba con el micro apagado, disculpe usted. La Fiscalía debería solicitarle a usted que declare improcedente el pedido de excepción de improcedencia de acción del señor abogado, del acusado Alejandro Toledo, en el entendido de que se ha desistido de su pedido de sobreseimiento, al cual la Fiscalía se ha adherido, porque los fundamentos que le esté esbozando a usted de atipicidad relativa por la falta de la condición de funcionario vinculado al objeto del delito y por lo tanto de una infracción de deber,
son los fundamentos que sostienen su pedido de sobreseimiento por atipicidad. Porque lo que nos planteó inicialmente, y eso es lo que yo vengo respetuosamente solicitando a usted, que se observe el principio de preclusión procesal, el fundamento de la excepción originalmente planteada señalaba de que el tipo penal no se adecuaba porque Alejandro Toledo Manrique no había realizado la conducta, sino los empleados de Joseph Mayo. Eso es lo que había planteado. Ahora bien, el día de hoy nos presenta un escrito complementario y nos presenta la argumentación que sostenía su pedido de sobreseimiento y lo adecuó a una excepción de improcedencia de acción. Bueno, en estricto sería el pedido principal de la Fiscalía que esto sea declarado improcedente, pero sin embargo voy a debatir y voy a, como pedido alternativo, que sea declarada infundada esta excepción. La pregunta que le hace la defensa es la siguiente. ¿Puede concertarse un presidente de la República? Bueno, revisemos la acusación de la Fiscalía. Página 22 a la página 25 señalamos de que es un funcionario público, que tiene deberes, el propio abogado le está señalando a usted que sus deberes están establecidos en la Constitución Política del Estado. Revisemos la Constitución Política del Estado. Artículo 118, numeral 1 de la Constitución. Hacer cumplir la ley. Bueno, numeral 17, administrar la hacienda pública. Artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Dirige el gobierno. Y la pregunta vendría conveniente formular si es que el presidente de la República también está sometido a la ley 27.815, que es el Código de Ética de la Función Pública. Artículos 6 y 7 que nos habla sobre la probidad, honestidad, neutralidad, imparcialidad en los actos en la función pública. ¿Por qué le digo esto, señor magistrado? Porque el marco de imputación, que es lo que ha delimitado la Fiscalía, es la concertación, el proceso de concertación en distintos momentos, que se dio en el proyecto integral de la concesión de la obra y mantenimiento de los tramos viales del proyecto Corredor Interoceánico Sur, tramo 2 y 3, la IRSA, en buena cuenta. Que hemos establecido distintas fases, la fase de preinversión, la fase de inversión, el otorgamiento de la buena pro y la suscripción del contrato a venta. El señor abogado no ha querido entrar a debatir la intervención o la conducta que ha tenido su patrocinado. Él ha ido al punto concreto, si el presidente de la República se puede coludir. Bueno, habría que también mencionarle a usted que en la página 13 de la acusación señalamos que por ley 28.214, ley 28.214, del 29 de abril del año 2004, ley, se declara la necesidad pública, interés nacional y la ejecución referente al proyecto construcción del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el deber funcional infringido? ¿Hacer cumplir la ley? Sería entonces pertinente haberle lanzado esa misma pregunta a los señores jueces supremos que ordenaron la extradición de Alejandro Toledo precisamente por el delito de colusión. San Martín Castro, Neira Flores, Sequeiro Vargas, Ceballos Vegas, Chávez Mella, que en la resolución de extradición activa 21 de 2018 Lima, 13 de marzo del 2018, página 11, fundamentos 13 y 14, nos señala la solución a la controversia planteada por el señor abogado el día de la fecha. Fundamentos 14. El reclamado Toledo Manrique llevó a cabo la intervención funcionalmente directa como presidente de la República en ciertas fases de los actos administrativos relativos a la concesión del proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil.
inclusive en la designación del comité que se hizo cargo posteriormente del proceso de selección, así como en otros actos funcionales descritos en la atribución de cargos. El encausado Toledo Manrique tenía el deber positivo de cautelar los intereses del Estado en la concesión del proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil. En tal sentido, el artículo 5 del Reglamento de Organización y Funciones de Proinversión, aprobado por Decreto Supremo 028-2002, PCM, establece que los comités especiales se constituyen por resolución suprema a propuesta de la Agencia de Promoción e Inversión Proinversión, resolución suprema que firmó el reclamado Toledo Manrique como presidente de la República. Muy por el contrario, el extraditable Toledo Manrique, con infracción a su deber de resguardar los intereses del Estado, se concertó con el interesado, en este caso con el representante de Odebrecht, Jorge Enrique Simón de Barate, y por consiguiente, defraudando al interés público, evitó un proceso transparente por un monto razonable y en las mejores condiciones para el Estado. La posición funcional que exige el tipo penal para ser autor a Toledo Manrique también se cumple. El reclamado Toledo Manrique, en su condición de presidente de la República, alto funcionario, realizó los actos funcionales conducentes propios a la esfera de su cargo en varios momentos de este procedimiento complejo a fin de favorecer a la empresa Odebrecht, de suerte que defraudó los intereses públicos. Por lo tanto, señor magistrado, creo que la controversia que le está planteando el señor abogado el día de hoy ya ha sido resuelta por la más alta instancia de la justicia ordenada, y por algo se justifica que su patrocinado esté en este momento preso en el penal de Barbadillo. Eso sería todo. Muchas gracias. Voy a ir a una segunda ronda. La idea de esta segunda ronda es ir a ideas de contraargumentación. Vamos a fijar los puntos controvertidos, ¿ya? Si el comportamiento atribuido al investigado tiene o no relevancia penal. Y aquí específicamente para que se trate el tema planteado por la defensa técnica. ¿Se exige o no un deber funcionarial respecto al objeto del delito? ¿Tiene o no ese deber funcionarial? Defensa dice que no. La Fiscalía dice que sí la tiene e incluso se ha fijado ese dato o ese tópico en la resolución de extradición fijada por la Suprema y especificado incluso el deber en particular que habría sido infringido a propósito de él. Sí, ese es el punto medular. 5 minutos para cada parte. Doctor Su. Señor juez, es evidente que el Ministerio Público no ha respondido la argumentación de la defensa y simplemente ha esbozado una serie de imprecisiones, incoherencias, como por ejemplo la ley 28.214. ¿Qué tiene que ver la ley 28.214 que fue aprobada por insistencia del Congreso y firmada por el presidente del Congreso y fue observada como autógrafa por el presidente de la República, Toledo? No entiendo qué tiene que ver esta ley. Y la resolución consultiva de la Corte Suprema que aprueba el proceso de extradición, ¿es una casación? ¿Es un acuerdo plenario? ¿Es una decisión impugnable, recurrible? No, señor juez. Es una resolución consultiva donde también la Suprema tomó una postura, pero para nosotros no tiene ningún carácter vinculante, mandatorio, ni puede significar un precedente. Pero finalmente, señor juez, ni la Corte Suprema, con todos sus acuerdos plenarios, puede legislar. Puede establecer qué conductas son ilícitas y qué conductas son lícitas. Entonces, el Ministerio Público nos dice que hay una resolución consultiva. Bueno, pues así ha resuelto la Corte Suprema. Esta defensa trató de cuestionar y me dijeron que la decisión era inimpugnable, y lo sabemos. Ahora, si el comportamiento de Alejandro Toledo tiene relevancia penal, primero hay que decir el comportamiento que le atribuye el Ministerio Público. Y el comportamiento que le atribuye el Ministerio Público es gaseoso, no se sabe cuántos acuerdos, cuántos pactos colusorios, con quién arregló, con quién conversó. Es decir, me tengo que defender, señor juez, de un comportamiento que no sé en realidad, pero voy a presumir que es en el proceso de concesión. El comportamiento que tuvo el presidente de la República fue neutro, porque no interviene, porque no tiene un título habilitante, porque la ley orgánica del Poder Ejecutivo, que es la Ley de Desarrollo Constitucional, y el propio artículo 118, establece que no tiene ningún tipo de
participación ni título habilitante. Y respecto al artículo 118, numeral 17, que cita el fiscal, he leído una resolución del Tribunal Constitucional donde se establece claramente que la administración de la hacienda pública corre a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Que tiene el deber funcional? Sí. El presidente, jefe de Estado, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ¿tiene un deber funcional? Sí, señor. Pero no los ejerce en forma directa y personal, sino los ejerce a través de los ministros de Estado. Cuando queremos ejecutar una sentencia de desalojo, ¿acaso es el presidente de la República el que sale con el patrullero para ejecutar la sentencia? No, lo hace el Ministerio del Interior. Cuando se tiene que negociar un empréstito internacional, ¿va el presidente a negociar? No, va el ministro de Economía. Entonces no podemos pretender que las funciones y competencias establecidas en el artículo 118 las tiene que hacer instituto personalmente el presidente de la República. Esa es una interpretación errónea del Ministerio Público porque no sabe cómo responder. Acá es simple, señor juez. El señor presidente tiene un título que lo habilite a representar al Estado. Si el Ministerio Público nos consigue esa norma, señor juez, nosotros nos quedamos en silencio. Por estas consideraciones, señor juez, creemos que se debe declarar fundada la excepción de improcedencia. Gracias. Señor fiscal. No soy yo quien le ha respondido al señor abogado. Son los jueces supremos San Martín Castro, Neira Flores, que se han pronunciado respecto al cumplimiento funcional del acusado Alejandro Toledo. Y claro, y el señor abogado le dice a usted, mi patrocinado presidente de la República tenía un deber. Claro, artículo 1, numeral 1, artículo 118 de la Constitución, hacer cumplir la ley. ¿Y qué decía la ley 28.214? Que se haga el proyecto de la interoceánica con soborno de por medio, que hubiera 35 millones por debajo de la mesa. ¿Eso establecía la ley? Claro, el señor abogado ahora le viene y le dice, olvidemos lo que la Corte Suprema se ha pronunciado, olvidemos que ha habido ese doble juicio de valoración de los elementos que ha hecho el gobierno norteamericano para que sea procesado un expresidente en su país. Pero vamos a la pregunta que usted había solicitado, señor magistrado, acerca del comportamiento, si tiene relevancia penal y si esto exige un deber funcional por el objeto del delito, que es un tema que no ha querido entrar el abogado defensor, mire usted, que lo planteó tanto en su escrito de sobreseimiento, en su excepción, pero extrañamente no ha querido debatir. Parece que lo quiere reservar para el juzgamiento, de ser el caso. Entonces, la pregunta sería, atendiendo lo que usted abre esta posibilidad, ¿la imputación por colusión se ha delimitado solamente en la reunión de Río de Janeiro? Porque es lo que él planteaba, el señor abogado planteaba eso. La colusión se ha realizado no por Alejandro Toledo, sino por los empleados de Joseph Maima. Bueno, ¿y qué es lo que señaló la Fiscalía? Página 30, 42, la fase de inversión, cómo Alejandro Toledo convoca a los funcionarios que tenían que resolver el estudio de factibilidad, convoca a quien iba a ser el presidente del comité que iba a determinar al ganador de la Interoceánica Sur, Sergio Bravo Orellana. Luego, en la fase de inversión, cuando están establecidas las bases, decide invitar a los empresarios nacionales, las consorciadas, y luego les dice, vamos a dividir la torta, estos pedazos para Oder, estos pedazos para las consorciadas nacionales. Entonces, señor magistrado, si usted me pide cuáles son los comportamientos que tienen relevancia penal, es lo que le estoy indicando, y todo aquello que la defensa, como usted lo ha escuchado al inicio, ha desistido de que se pueda debatir, y su único punto es si es que tiene la condición para ser atribuido en calidad de autor. Y yo humildemente me remito a lo que dice esta extradición activa 21-2018, firmada por los 5 jueces supremos. Eso sería todo. Bien, hemos concluido ya con digamos, con esta etapa en el caso de la excepción. Voy a tomar unos minutos para resolver, ¿ya? Voy a requerir. Suspendemos la grabación, por favor. Sí,
¿Hasta la hora? 11. Bien, son las 11:52 de la mañana, vamos a proceder con la presente audiencia y como había anunciado voy a proceder a emitir la decisión judicial correspondiente para resolver la excepción de improcedencia de acción planteada por el doctor Su como abogado de Alejandro Toledo Manrique. Corresponde al dictado de la resolución número 32, resolución judicial número 32, Lima, 16 de mayo del año 2023. Estando a la excepción de improcedencia de acción planteada por la defensa técnica de Alejandro Toledo Manrique y considerando, primero, pedido de excepción de improcedencia de acción. La defensa técnica del imputado Alejandro Toledo Manrique ha deducido la excepción de improcedencia de acción solo respecto al delito de colusión que se le atribuyó bajo los siguientes argumentos. 1.1. Como primer argumento indicó que el Ministerio Público le atribuyó a su patrocinado el delito de colusión por haber participado en diversos momentos colusorios con empresarios. Empero, no podría ser sujeto activo de dicho delito porque el investigado como presidente de la República del Perú no habría tenido competencia para representar al Estado en el proceso de contratación pública de los tramos 2 y 3 del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur. 1.2. Como segundo argumento, agrega de que el Ministerio de Economía y Finanzas sería el encargado de administrar la hacienda pública, mas no el presidente de la República. En ese sentido, sostiene de que no podría ser sujeto activo del delito de colusión. Para tal efecto ha citado una sentencia 02 del 2013 sobre una contienda de competencia. 1.3. En su segunda intervención indicó de que el criterio jurisprudencial plasmado en la extradición activa 21-2018 Lima, invocado por el representante del Ministerio Público, no debería aplicarse al presente caso, dado que no es jurisprudencia vinculante sobre la materia y además porque la Corte Suprema en dicho caso se habría arrogado el rol del legislador cuando no le correspondía. Segundo, posición del Ministerio Público. El Ministerio Público ha planteado dos pretensiones al respecto. Una pretensión principal encaminado a que se declare improcedente la excepción de improcedencia de acción y como pretensión subordinada que en todo caso se declare infundada la excepción deducida por la defensa técnica de Alejandro Toledo por lo siguiente. 2.1. En cuanto a su pretensión principal en la cual solicitó que se declare improcedente la excepción de improcedencia de acción respecto al delito de colusión atribuido al investigado Alejandro Toledo, sostuvo de que el motivo para que se rechace por improcedente el pedido antes referido habría obedecido a que la defensa técnica habría variado de contenido a su excepción de improcedencia de acción, ya que en un momento inicial citó como fundamento nuclear de su excepción de improcedencia de acción el dato de que, si no es barata, habría negociado el precio de la coima con Ceilán y Weinstein sin que haya participado el investigado Alejandro Toledo Manrique. Sin embargo, ahora, la defensa técnica de Toledo Manrique, del referido investigado, habría cambiado de fundamento, dado que ahora está indicando de que el investigado Alejandro Toledo Manrique no podría ser sujeto activo del delito de colusión porque no tendría título habilitante para haber realizado la contratación pública de ese proyecto. 2.2. Como pretensión subordinada
el Ministerio Público peticionó que en todo caso se declare infundada la excepción de improcedencia de acción por el delito de colusión que se le atribuyó, indicando de que el comportamiento atribuido al referido imputado tendría carácter penal, ya que éste en su condición de presidente de la República habría tenido una intervención funcionalmente directa en ciertas fases de los actos administrativos para la contratación pública. Y en ese sentido habría infringido su deber como funcionario público al concertarse con los interesados. 2.3, en su segunda intervención, para tal efecto, ha citado como precedente la extradición activa 21 de 2008 Lima. 2.3, en su segunda intervención, el Ministerio Público simplemente se limitó a reiterar los argumentos antes referidos. Tercero, fijación de puntos controvertidos. En el presente caso, este despacho para decidir si se ampara o no el pedido de excepción de improcedencia de acción contra el delito de colusión articulado por la defensa técnica de Alejandro Toledo Manrique, ha fijado los siguientes puntos controvertidos. 3.1. Como primer punto controvertido, se va a evaluar si la defensa técnica del investigado Alejandro Toledo Manrique habría cambiado de contenido a su excepción de improcedencia de acción inicial, incluyendo incidiendo en un fundamento que fue ya materia de un pedido de sobreseimiento. 3.2. Como segundo punto controvertido, se va a evaluar, de cara a establecer la causa probable, si el comportamiento atribuido al investigado Alejandro Toledo Manrique a título del delito de colusión tendría o no contenido penal. Cuarto, marco normativo. Aquí vamos a citar simplemente el artículo Aquí vamos a citar el artículo 6, literal numeral 1, literal B del Código Procesal Penal. Inicio de la cita. La improcedencia de acción se deduce cuando el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente. Fin de la cita. Comentario. En primer término, este despacho tiene que decir de que el dispositivo procesal antes anotado ha contemplado dos causales para articular una excepción de improcedencia de acción. La primera causal se refiere a que el hecho incriminado, imputado por el Ministerio Público, no constituya delito. Es un supuesto de atipicidad absoluta. Y el segundo supuesto alude a que el hecho no sea justiciable penalmente, ya sea por la presencia de una excusa absolutoria o por la ausencia de una condición objetiva de punibilidad. En el presente caso, solamente va a importar, para efectos de resolver el presente caso concreto, la primera de las causales antes invocadas, de que el hecho imputado, incriminado por el Ministerio Público, no tenga contenido penal o sería un supuesto de atipicidad absoluta. Segundo, conviene anotar como segunda idea de que para evaluar la excepción de improcedencia de acción por causal de atipicidad absoluta, solo debe tenerse en cuenta el hecho tal cual ha sido imputado por el Ministerio Público al investigado.
Ese es el punto de referencia, es decir, el relato incriminatorio que ha sido formulado por el Ministerio Público en contra de un investigado, sin ingresarse al tema probatorio ni al tema de la responsabilidad penal del mismo, dado que para ello existe otros mecanismos procesales o también otro momento para ventilarlo. Concretamente, para ello existe incluso la sentencia de fondo, en donde se tendrá que establecer la responsabilidad penal o no del acusado, de ser el caso, después de haberse admitido, actuado y valorado todo el correspondiente caudal probatorio. Bien, esas van a ser las pautas que vamos a tener en cuenta para resolver. Solamente vamos a tener en consideración el hecho imputado tal cual ha sido formulado por el Ministerio Público. Quinto, análisis del primer punto controvertido. Respecto a si el contenido de la excepción de improcedencia de acción habría sido variado por la defensa técnica. Con relación a este primer punto controvertido, este despacho ha llegado a la conclusión de que la defensa técnica del investigado Alejandro Toledo Manrique efectivamente ha variado el contenido de su excepción de improcedencia de acción primigenia, dándole un contenido distinto ahora en esta audiencia pública al inicialmente planteado por escrito. Y esta fórmula, este despacho no lo va a aceptar y voy a dar mis razones. 5.1. La excepción de improcedencia de acción en contra del delito de colusión inicial, conforme a la verificación del escrito original, se habría circunscrito a sostener de que Simúes Barata, de que el motivo nuclear de su excepción de improcedencia de acción habría sido porque Simúes Barata habría negociado el precio de la coima con los empleados de Joseph Maiman, esto es, Sailán y Weinstein, sin la participación de Alejandro Toledo Manrique. Ese fue su planteamiento inicial y eso consta por escrito. 5.2. Ahora, sin embargo, es el caso de que la defensa técnica del investigado Alejandro Toledo Manrique, al oralizar su excepción de improcedencia de acción, le habría dado un contenido distinto en esta audiencia pública. Concretamente, el fundamento central que estaría planteando es que Alejandro Toledo Manrique no podría ser sujeto activo del delito de colusión por no haber tenido título habilitante para intervenir en el proceso de contratación de este proyecto de la carretera interoceánica tramos 2 y 3. 5.3. Con relación a este cambio en cuanto al contenido de la excepción de improcedencia de acción escrita original, este despacho no va a aceptar el cambio de contenido, sino que se va a pronunciar en función al fundamento inicial, porque ello significaría afectar dos grandes principios. El principio de preclusión, según el cual, una vez que la Fiscalía ha formulado el requerimiento acusatorio, tiene 10 días para plantear las observaciones formales y también los cuestionamientos en cuanto al mérito de la causa, para ir o no a juicio oral. Y se entiende que una vez que lo ha planteado por escrito, ese es el contenido que también debe oralizar en plena audiencia pública. La introducción de un nuevo fundamento, evidentemente, sería como afectar este plazo que habría tenido para plantear lo que crea conveniente. Es una manera indirecta de eludir el principio de preclusión. Tuvo su tiempo y en base a eso debió plantearlo. Y además se afectaría otro gran principio y sería la igualdad de armas, dado que el argumento que está ensayando en esta audiencia la defensa técnica sería un argumento sorpresivo. Se supone de que nuestro sistema es un sistema, creo que ya se ha dicho hasta la saciedad,
no es un sistema netamente oral, sino es un modelo mixto. Una primera parte escritural y otra parte también donde también prima la oralidad. Pero ojo, hay que tener en consideración que todos los cuestionamientos formales o sustanciales tienen que haber sido planteados por escrito y luego oralizados, y tiene que haber congruencia entre lo que se ha plasmado por escrito y lo que se va a exponer en la audiencia. Venir con un nuevo, cambiarle de fundamento y venir con un nuevo fundamento, simplemente eso afectaría digamos, la sorpresividad del caso y la igualdad de armas, ya que el Ministerio Público se entiende de que se habría preparado respecto al fundamento inicial. 5.4. En ese sentido, este juzgado se va a pronunciar respecto a la excepción de improcedencia de acción, concretamente por el fundamento inicial. Y este fundamento inicial, tal cual ha sido planteado por la defensa, solamente lo voy a reiterar, apuntó a sostener de que Barata habría negociado el precio de la coima con los empleados de Joseph Maiman, sin participación de Alejandro Toledo. Empero, este argumento que ha esgrimido la defensa técnica, este despacho lo rechaza por tratarse de una articulación que en el fondo, que en rigor incide en el fondo del asunto. Es decir, lo que está sosteniendo es la irresponsabilidad penal del acusado Alejandro Toledo Manrique respecto a su participación en el delito de colusión. Al decir que no intervino en ese proceso de negociación del pago del precio de la coima, sino que habrían sido los empleados de Joseph Maiman. En efecto, para evaluar esta situación, si es que Alejandro Toledo Manrique es responsable penalmente o no de su participación en estos momentos colusorios, para evaluar si es que intervino o no intervino al momento de la puja o de la negociación del pago del precio de la coima, eso evidentemente va a exigir evaluación del caudal probatorio después de haberse admitido, actuado y valorado todo ello. 5.5. Puestas así las cosas, la excepción de improcedencia de acción planteada bajo el fundamento inicial planteada por la defensa técnica de Alejandro Toledo se va a desestimar. Sexto, análisis del segundo punto controvertido sobre la relevancia penal del comportamiento atribuido. Sin perjuicio de ello, este despacho también va a proceder a evaluar si el comportamiento atribuido al investigado Alejandro Toledo Manrique por delito de colusión tendría o no contenido penal, ¿no? Porque ese es un dato clave para establecer si este caso merece ser llevado o no a juicio oral. ¿Y qué vamos a decir? Que este despacho que ha concluido respecto a este punto, que el comportamiento que se le está atribuyendo a Alejandro Toledo Manrique por delito de colusión tiene relevancia penal en función al propio relato incriminatorio que ha sido construido por el Ministerio Público por lo siguiente. 5.1. Vamos a la imputación, que es el punto de referencia. En cuanto a la imputación, hay que decir de que al investigado Alejandro Toledo Manrique se le ha atribuido el delito de colusión, dado que en su condición de presidente de la República, en el periodo comprendido entre los años 2001 a 2006, ser autor del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión en agravio del Estado, previsto en el artículo 384 del Código Penal, según Ley 26713. Ya que aprovechándose de su posición privilegiada y de alta jerarquía en el aparato público estatal, defraudó al Estado al concertarse ilegalmente en el proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú, Brasil, tramos 2 y 3, en diversos momentos colusorios con los particulares interesados, entre ellos Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, representada por Simões Barata, Graña y Montero, SAA, representada por José Alejandro Graña Miro Quesada, GIM, representada por Hernando Alejandro Constancio Graña Acuña, JJC, Contratistas Generales, representada por Fernando Martín Gonzalo Camet Picone, ICSA,
José Fernando Castillo de Vos, con el objeto de que se le adjudiquen la ejecución del proyecto de los consorcios Concesionaria Interoceánica Sur, tramo 2, y Concesionaria Interoceánica Sur, tramo 3, defraudando patrimonialmente al Estado. Y es así que el Ministerio Público, al construir su imputación, ha hecho alusión a diversas irregularidades como indicios de su participación en los actos de concertación. Entre ellos, ha citado el haber intervenido en la aprobación de los estudios de factibilidad con la finalidad que los plazos de la licitación de la concesión se reduzcan. 2. El haber intervenido en relación a la aprobación de la incorporación del proyecto Corredor Vial Interoceánica Perú-Brasil IRSA Sur al proceso de promoción de la inversión pública. 3. El haber intervenido en relación al plan de promoción de la inversión privada del proyecto Corredor Vial Interoceánica. El haber intervenido para la obtención de en la exoneración del SNIP del proyecto Corredor Vial Interoceánica Perú-Brasil IRSA Sur. 5. El haber intervenido en la comisión de irregularidades en el proceso de licitación en relación a las bases de la licitación del proyecto Corredor Vial Interoceánica. 6. El haber intervenido en la comisión de irregularidades en relación a los contratos y sus modificatorias del proceso de licitación del proyecto Corredor Vial Interoceánico. 7. El haber intervenido en los ajustes del marco jurídico que se emitió en relación al proyecto Corredor Vial Interoceánica, actos que se encuentran relacionados con el decreto de urgencia 08-2005, 11-2005, 16-2005 y ley 28-670. 8. El haber intervenido para la emisión de la adenda 1 del contrato del proyecto Corredor Vial Interoceánico. 9. El haber intervenido para la emisión de la adenda 3 del contrato Proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil IRSA Sur. 10. El haber intervenido en el acto colusorio que habría ocasionado perjuicio patrimonial en el proyecto Corredor Vial Interoceánico. Hasta aquí la imputación. 5.2. Relevancia penal. De una evaluación de los hechos atribuidos al investigado Alejandro Toledo Manrique por el delito de colusión, se verifica de que esos comportamientos que se le ha imputado tendrían contenido penal. Concretamente, dichos comportamientos se subsumirían en el delito de colusión, ya que el investigado Alejandro Toledo Manrique habría tenido una intervención funcionalmente directa como presidente de la República en determinadas fases del proceso de contratación pública de este proyecto Corredor Vial Interoceánico, en vista que se habría concertado con los interesados, infringiendo su deber de resguardo de los intereses del Estado. Y se ha hecho incluso un detalle en la imputación de los diferentes actos específicos en los cuales habría intervenido Alejandro Toledo Manrique, concretamente en la adecuación del marco normativo para facilitar mejores condiciones para el consorcio, para la empresa ganadora, el tema de los plazos, el tema de las adendas, entre otros. Adicionalmente, debe tenerse en consideración de que estos comportamientos que se le ha atribuido a Alejandro Toledo Manrique tendrían contenido penal, dado que han hecho alusión a elementos estructurales del delito de colusión, concretamente al pacto colusorio en el cual habría intervenido en su condición de presidente de la República, con detalle incluso de los actos administrativos en los cuales habría participado para hacer posible este favorecimiento para la empresa ganadora. Consecuentemente, el comportamiento atribuido a Alejandro Toledo Manrique tiene carácter penal. 5.3.
En cuanto a la primera articulación formulada por la defensa técnica de Toledo Manrique, en el sentido de que el sujeto activo de este delito de colusión tiene que tener un título habilitante en la conducción del proceso de contratación pública, este despacho va a desestimar esta primera articulación debido a que el investigado Alejandro Toledo Manrique es un funcionario, digamos, al momento de los hechos habría sido funcionario público e incluso habría tenido una intervención directa en el, digamos, en el favorecimiento que se habría realizado para la empresa ganadora. Incluso se han detallado todos los actos administrativos en los cuales habría participado. Igualmente, conviene anotar de que Alejandro Toledo Manrique habría, como funcionario público, habría infringido uno de sus deberes, que era el de resguardar el deber de resguardar los intereses del Estado al concertarse pues con el interesado. Es decir, a realizar todos estos actos de favorecimiento a favor de la empresa ganadora, pues esto habría significado quebrar, violentar estos deberes que como funcionario público le asistía, como presidente de la República, de cautelar los intereses del Estado. Y aquí vamos a seguir el criterio zanjado en la extradición activa 21-2018 Lima, citado por el representante del Ministerio Público. 5.4. En cuanto a la segunda articulación planteada por la defensa técnica Alejandro Toledo Manrique, en el sentido de que no debería aplicarse la extradición activa 21-2018 para resolver el presente caso, porque no es jurisprudencia vinculante y además la Corte Suprema habría actuado como legislador, este despacho lo va a desestimar, debido a que se trata de una resolución expedida por una de las salas de la Corte Suprema, concretamente por los magistrados supremos San Martín Castro, Neira Flores, Sequeiro, Ceballos y Chávez Mella. Pero además las razones que se esgrimen para sostener de que Alejandro Toledo Manrique habría tenido una intervención funcionalmente directa en los hechos, ha tenido en cuenta la imputación construida por la Fiscalía y además el delito que se le ha atribuido a Alejandro Toledo Manrique, el delito de colusión, es un delito contra la administración pública, es un delito de infracción al deber e incluso con detalle del deber que habría infraccionado Toledo Manrique al realizar todos estos actos de favorecimiento que terminaron digamos, beneficiando a la empresa ganadora, como es el de cautelar los intereses del Estado. Por estas consideraciones, el primer juzgado de investigación preparatoria nacional especializado en crimen organizado y corrupción de funcionarios resuelve lo siguiente. Primero, declarar improcedente la excepción de improcedencia de acción planteada por la defensa técnica de Alejandro Toledo Manrique respecto al delito de colusión. Para tal efecto, segundo, se declara de que la conducta atribuida al investigado Alejandro Toledo Manrique a título de delito de colusión tendría relevancia penal en el presente caso. Bien, esta es la decisión fiscal, se le notifica. Conforme. Doctor Su. Interpongo recurso de apelación, señor juez. Por interpuesto recurso de apelación y eso lo vamos a... usted tiene que tener el plazo para que lo fundamente. Sí, 5 días, gracias. Sí, no se preocupe. Bien. Bien, vamos a continuar entonces. ¿Cómo vamos con la hora? Por favor, para que me indique. Sí, podemos avanzar, ¿ya? Un poco, sí. A ver, doctor, Chalco, vamos a trabajar con usted ahora. Sí. Señor juez, yo tengo unas cuestiones previas antes de entrar a la fundamentación. En primer orden, yo quisiera pedirle a usted posponer mi participación hasta el día lunes. ¿Y por qué el día lunes?
Uno, porque me parece que 10 minutos para un sobreseimiento y una excepción es muy poco tiempo. En virtud de la igualdad de armas, el Ministerio Público se demoró 2 horas sustentando su acusación, de la cual 1 hora y media tiene que ver con el actuar del comité, expresamente con Sergio Bravo. Entonces yo necesito por lo menos, no 1 hora y media, pero quizás media hora. Ya, pero la comparación no es pertinente, porque una cosa es el requerimiento acusatorio. La presentación de todo requerimiento, es más, yo he reducido el tiempo. Doctor, vamos a ser prácticos. ¿Qué me propone? A ver, porque usted qué va a plantear, a ver, doctor Chalco, para anotarlo. Excepción y periodo de sobreseimiento. Ya, una excepción, ¿no? Una sí, excepción. Una. ¿Respecto a qué delito? Colusión, Colusión, el único delito, sí. Ya. Y un sobreseimiento. Sí. Uno solo. Uno solo. Un sobreseimiento. Ya, o sea, usted ha planteado 2 cosas nada más. Sí. Excepción y sobreseimiento. Sí. ¿Es correcto? Sí. Ya. ¿Cuál es su propuesta en todo caso? Plantearlo el día lunes, en primer orden, por el tema del tiempo que le acabo de decir. En segundo lugar, no lo podría hacer mañana, porque el día de mañana yo encantado de hacerlo, pero tengo un juicio oral en esta misma en este mismo sí, pero doctor, en esta misma corte. Yo ya he establecido con antelación las fechas, doctor. En todo caso le voy a dar 10 minutos por cada medio de defensa. ¿Le parece? Señor juez, con todo respeto, 10 minutos para un sobreseimiento es muy poco. Capacidad de síntesis, doctor. Yo te voy a revisar su escrito, doctor. ¿Ya? Bueno, en todo caso, plantearé solamente la excepción. ¿Ya? Voy a plantear solamente la excepción. Y lo que sí tengo que ir adelantando es que en base a la variación que planteó el Ministerio Público en la subsanación, mi excepción ya se quedó sin sustento. Entonces nosotros tenemos una nueva excepción. Ya conocemos cuál es el criterio que usted acaba de emitir. Entonces, lo dejo a su criterio si usted de repente la coge o no. No hay nada definido, doctor, porque también usted me explicará, ¿no? Me explicará sí. Usted que está adecuando a tal pauta. Así es. Y de acuerdo a eso yo voy a evaluarlo. Porque me interesa ¿ya? Que vea el fondo tal cual lo hizo en el caso del doctor Su. Ya, doctor, tenemos agenda para mañana, ¿no? Por eso le digo, para comenzar a trabajar con usted. Porque de acuerdo, entonces inicio con la excepción. Sí, como usted guste. Usted decida con cuál iniciamos, porque hoy día en la tarde no vamos a tener sesión, ¿no? Sí. Usted decide, ¿excepción o sobreseimiento? Excepción. Ya. 10 minutos, doctor. Muy amable. Adelante. Al amparo del artículo 6, inciso 1, literal B del Código Procesal Penal, esto es, el hecho no constituye delito, interponemos excepción de improcedencia de acción. Sostenemos que los hechos imputados por el fiscal no constituyen delito de colusión porque, en puridad, no hacen referencia a una concertación, verbo típico rector del delito en cuestión, sino que se asemejan más a actos de agotamiento de otro delito o, en todo caso, a una hipotética negociación incompatible. Explico. Es sabido que para fundamentar la excepción debemos de basarnos en los hechos descritos por el fiscal en su acusación, en el estadio en que nos encontramos. Siendo ello así, daré lectura a extractos de la imputación que me permiten inferir que nos encontramos ante hechos postconsumativos o relacionados con otro tipo penal. Ahora bien, ¿cuáles son los hechos que según el Ministerio Público vinculan a Sergio Bravo Orellana con el delito? Estos son: haber intervenido en la aprobación del estudio de factibilidad, haber intervenido en relación al plan de promoción, haber intervenido en irregularidades a las bases, haber intervenido en la comisión de irregularidades en relación a los contratos, haber intervenido en el acto colusorio, haber intervenido en la firma del contrato, haber intervenido en sesiones del Consejo Directivo. Preciso que todos y cada uno de los hechos que imputa el fiscal terminan con la frase actos vinculados al cumplimiento del acuerdo ilícito. Si bien es cierto, la imputación es concertarse con los interesados, esto es, Odebrecht y las consorciadas, no debemos olvidar que en un inicio la imputación era que Sergio Bravo se concertó con los representantes de las interesadas y otros funcionarios, lo cual, dentro de su imprecisión, abarca también al procesado Alejandro Toledo. Es más, cuando el fiscal sustentó ante usted la imputación contenida en la acusación, expuso un cuadro en el cual se aprecia de manera gráfica cómo sería la concertación. En tal cuadro se apreciaba que el comité, presidido por mi patrocinado, era dirigido o orientado por Alejandro Toledo.
Ello es coherente con lo plasmado en la acusación subsanada, que replica en gran parte lo indicado en la acusación original. Al respecto, la narración anota, página 36, último párrafo del requerimiento subsanado. Luego de la reunión en Río, se dieron reuniones en Palacio en las cuales se trataban aspectos técnicos del proyecto IRSA, ya que habían instrucciones específicas de parte de Alejandro Toledo a los funcionarios de Proinversión. Instrucciones de Alejandro a los funcionarios. Página 40, último párrafo. Para el cumplimiento del acuerdo ilícito era necesario que Alejandro Toledo cumpliera los compromisos asumidos por el representante de la empresa Odebrecht, con el representante de la empresa Odebrecht. Para ello se advierte que Toledo participó en diversas fases, incluso en la designación del comité. Es más, en el punto A.1.8, página 41, denominado Compromisos asumidos por Alejandro Toledo, se aprecian todos y cada uno de los hechos que vinculan a Sergio Bravo. Que los plazos no se posterguen, que se apruebe el estudio de factibilidad, que se incorpore la IRSA al proceso de promoción privada, que se exonere del SNIP. Vale decir, Toledo se comprometió a hacer todo lo que se le imputa a mi patrocinado. Y de la narración de los hechos que el mismo fiscal nos trae, dice, Toledo dio instrucciones. Eso no nos lleva a inferir la existencia de una concertación que es ponerme de acuerdo con los interesados, sino, en el peor de los casos, lo cual nosotros negamos, pero tenemos que ceñirnos a los hechos que trae el fiscal, sería en todo caso una negociación incompatible. El funcionario que se interesa indebidamente en una obra pública, en un proceso. Es más, hay una orden. Esta es la narración. La imputación es concertarse, pero los hechos nos dicen otra cosa. En este sentido, si lo que está haciendo mi patrocinado, según el propio tenor de la imputación, es dar cumplimiento a un pacto criminal asumido por Toledo, esto no es pues una concertación con la finalidad de defraudar al Estado. Sería otro delito, serían actos de agotamiento, sería una instigación, cualquier cosa, pero no es colusión. Por estas consideraciones, solicito que declare fundada la excepción de improcedencia de acción. Muchas gracias. Doctor Domingo Pérez. Lo que el abogado le está planteando a usted, que hay un hecho con contenido punible, porque le acaba de señalar a usted que el hecho es ilícito, pero no de acuerdo a la calificación que la Fiscalía ha planteado. Incluso le señala a usted de que debería haber otro título de atribución, ya no de autoría, sino de instigación. A ver, lo que ha planteado el señor abogado, en su excepción, vamos a seguir la lógica adecuadamente razonada por usted, señor magistrado, en la resolución en la cual desestima por improcedencia el pedido de la defensa de Alejandro Toledo, ¿qué es lo que ha planteado el abogado defensor de Sergio Bravo Orellana? Y esto lo podemos ubicar, por ejemplo, a partir de la página 15 de su escrito. Dice, se advierten 8 indicios colusorios, de los cuales mi patrocinado ha participado en 6 por razón de su cargo. Dice, sobre el primer punto dice, hay una incongruencia cronológica. Nosotros, o la Fiscalía, lo que está imputando es a título de presidente del comité que va a decidir al ganador del proceso de inversión pública de la Interoceánica Sur. Y esto lo estamos detallando a partir de la página 177, 179, 183 de la acusación penal. Ahí hacemos la narración fáctica de que es un funcionario público que está encargado de la fase de inversión, de promoción de la inversión privada. Por lo tanto, la actuación que él haya tenido en la fase de preinversión o los estudios de factibilidad en las reuniones que ha sostenido con Alejandro Toledo, en sí no es el marco de la imputación. El marco de la imputación de él es a partir de que tiene la vinculación con el objeto del delito, que pueden ser indicios que van a contribuir a determinar que él tenía conocimiento de que Odebrecht iba a ser la empresa que finalmente, y las consorciadas iban a ser las empresas que se iban a favorecer con este proceso de inversión privada. Luego señala, y en ese orden de ideas dice, el estudio de factibilidad
no era la competencia. Página 16. Y a lo que le responde la Fiscalía. No, la Fiscalía no le está imputando la fase de preinversión, le está imputando la fase de inversión, la fase de selección en buena cuenta, el concurso, el finalmente hacer ganador a Odebrecht y a las consorciadas. En esa página 16 su segundo punto es, o el tercer punto es, las actuaciones del Comité de Proinversión no posee carácter decisorio. Si me voy a la acusación, a la página 183, se está señalando cuál es la función que tiene el comité especial y cuál es la base legal respecto a la conducción de los procesos de inversión privada. Es decir, su patrocinador es quien decide quién va a ganar, y que finalmente ganó Odebrecht y las consorciadas. Y luego plantea otro fundamento que dice: no existe responsabilidad por conducta omisiva del delito de colusión. En ningún momento hemos planteado conducta omisiva, hemos planteado conducta comisiva. Página 178 del requerimiento acusatorio se señala: Sergio Bravo Orellana y los miembros del comité realizaron las siguientes conductas, y es ahí donde hacemos la descripción de cada uno de esos indicios o irregularidades administrativas que se llevó a cabo en este proceso de inversión privada. Por lo tanto, señor magistrado, que el señor abogado nos quiera ahora, mismo error advertido como en el caso de la defensa pasada, le señaló a usted un cuadro y le dijo: hay un cuadro que la Fiscalía ha fijado como un punto consumativo y por lo tanto todo lo que viene después es postconsumativo, por lo tanto no puede ser típico al delito de colusión, sino por el contrario es un hecho punible, pero puede ser subsumido en otra clase de delito o bajo otro título de atribución, ¿verdad? Pero esos son los elementos del sobreseimiento, porque en el sobreseimiento también a usted le va a argumentar de que una de las causales por la cual está pidiendo el sobreseimiento de la causa es porque el hecho es atípico. Y dentro de los fundamentos que le va a decir a usted del sobreseimiento es que está fijando en agosto del año 2004 como la fecha en donde se hubiese producido el pacto colusorio. Y le va a decir a usted en el sobreseimiento de que todos los actos que vinieron después son actos postconsumativos y por lo tanto son atípicos al delito de colusión. Pero nuevamente le pregunto, ¿ese es el fundamento de la excepción que por escrito le ha planteado a usted? No, ese es el fundamento de su sobreseimiento. El fundamento de la excepción es lo que le acabo de decir a usted. Por lo tanto, señor magistrado, si guardamos la misma congruencia respecto a la decisión que usted ha adoptado adecuadamente, debería también ser declarada improcedente la excepción planteada por el señor abogado de Sergio Bravo Orellana. Eso sería todo, señor magistrado. Bien, vamos a fijar los puntos controvertidos. Primer punto controvertido, si es que hay un cambio de contenido, ¿ya? Si está planteando los mismos fundamentos que el sobreseimiento, ¿ya? Para que se me aclare. Y lo segundo, la relevancia penal o no del comportamiento incriminado al investigado Sergio Bravo Orellana. 5 minutos para cada parte, ¿ya? Para la segunda ronda. ¿Qué horas son, por favor? 5 minutos para cada parte. Doctor. Sí, yo empecé mi alegación indicando que la modificación había dejado sin sustento mi excepción. Entonces, esto no es una sorpresa, yo se lo adelanté antes de empezar. Por otra parte, yo me he desistido del sobreseimiento. Entonces, yo he adecuado mi excepción a la subsanación, porque amplía cosas. Fuera de eso, yo no dije que estos hechos sean per se. O sea, a ver, lo que yo he planteado es, tenemos que ceñirnos a la acusación. Yo creo que todo lo que le imputa ahí es falso y no se va a poder probar en juicio, pero yo tengo que ceñirme a lo que está ahí. Entonces, ciñéndome a eso, lo que yo veo de la lectura integral de la acusación y no solamente de los puntos que hice, indicios o hechos tales, es: Toledo se compromete a hacer tales cosas, que es lo mismo que se le imputa a mi patrocinado. Toledo da directivas, Toledo da instrucciones. Eso es concertarse con los interesados de una lectura. Para mí no lo es. Eso no es colusión y eso es lo que yo le he planteado. Muchas gracias, fiscal. El abogado le alega a usted de que los hechos son falsos. En todo caso, el mecanismo de defensa que debe conducir su alegación no debería ser la excepción, sino en todo caso el sobreseimiento. Atendiendo a lo que usted ha señalado, señor magistrado, sí, en efecto, este hecho tiene la relevancia penal para que sea encausado a juzgamiento. Estamos ante un objeto
del delito, que es el propio proceso de inversión pública de la Interoceánica, en donde Sergio Bravo Orellana era el presidente del comité. Hemos establecido cuáles son los roles funcionales y cuáles son los deberes que ha infringido. No nos estamos ubicando en todo el proceso de inversión pública, solamente estamos delimitando, nuevamente lo vuelvo a repetir, la fase de la inversión privada, es decir, en donde termina haciéndose ganador la empresa Odebrecht, se modifican las bases del concurso para que puedan ingresar las consorciadas nacionales y se amplía el plazo de la concesión hacia 25 años. Para ello, nuevamente tenemos las pericias de contrataciones, el informe pericial de experto de contrataciones de fecha 10 de enero del año 2020, que establece cuáles son estas modificaciones, circular 2, circular 5, circular 23. Tenemos las declaraciones de Jorge Peñaranda, que es el que realiza el estudio de factibilidad, y señala que se reunió con Sergio Bravo Orellana, en donde se determinó que iba a haber una reducción del plazo ordinario que tendría que ser un proceso de inversión privada como es el mencionado. Y por lo tanto, señor magistrado, si usted solicita si hay una relevancia para que esta causa pase a juicio oral, está de sobra con todos los elementos de convicción que le estamos alcanzando. Gracias. Bien, muchas gracias. Doctor Chalco, solamente, usted planteó una excepción y un sobreseimiento, ¿sí? Yo me desistí del sobreseimiento, sí. Solamente la excepción. Solo la excepción, sí. Se está desistiendo del sobreseimiento. ¿Está conforme? Sí, conforme. Bien, por desistido entonces, solamente la excepción. Bien, por la hora ya vamos a suspender la audiencia. El día de mañana continuamos a las 9 de la mañana, ¿no? 9 de la mañana, y ahí voy a emitir decisión, ya para no retardar más. Y vamos a continuar luego con... A ver, vamos a fijar el rol. Entiendo que mañana terminamos con el dictado del doctor Chalco y luego vamos a trabajar con... acá tengo la relación, disculpen ustedes, por favor. Luego, ¿con quién va a trabajar fiscal o es indistinto? No, señor magistrado, los miembros del comité incluye a Pasco Font. Ya, luego entonces trabajamos con Bravo, luego Pasco Font, Quevedo, con el doctor Aspausa vamos a trabajar, ¿no? Mañana. Sí. Estoy presente, el doctor Francisco Ugas, también defensa del señor Pasco Font, yo voy a ser el que va a realizar... No se preocupe, doctor. Entonces, solamente para noticiarlo, doctor Ugas, muy buenos días, o buenas tardes, no se preocupe, doctor. Quisiera hacer una precisión, por favor, antes de que continuemos con la agenda. Y lo que yo pediría, doctor, es que en todo caso primero se traten las excepciones de improcedencia de acción y de ahí los sobreseimientos, porque ambos medios tienen tratamientos distintos en el Código Procesal Penal, doctor. Entonces yo le pediría poder tratar las excepciones y una vez concluida esa etapa poder entrar a ver el sobreseimiento, porque como digo, el Código establece un tratamiento distinto para cada una de ellas. Doctor. Hay normas distintas que regulan cada uno de esos medios, ¿no? Doctor Ugas, usted va a plantear una excepción de improcedencia de acción y también sobreseimiento, ¿entiendo? Correcto. Doctor, como guste usted, es su decisión, ¿le parece? No, lo que yo le propongo a usted, doctor, es que culminemos con las excepciones y de ahí pasemos a sustentar los sobreseimientos. Ya, por eso le digo... distintos en el código, ya. inicialmente usted dijo que en una sola argumentación teníamos que argumentar tanto... no se preocupe, voy a dar 10 minutos por cada mecanismo, ¿le parece? De acuerdo, doctor, pero como le digo, yo le pediría que todos los investigados terminen de discutir las excepciones para después todos entrar a discutir el sobreseimiento. No, voy a trabajar de manera individual, doctor. En todo caso, mañana lo vemos, ¿le parece, doctor? ¿Ya? De acuerdo. Bien. Entonces, solamente estoy estableciendo el orden. Mañana trabajamos voy a emitir decisión, luego trabajamos con el doctor Ugas por el investigado Pasco Font Quevedo. Luego vamos a trabajar con... Abraham Danón, luego ya con Castillo Divos y con Camet Picón. Ya, ese va a ser el orden, ¿ya? ¿Bien? Sí, doctor. Sí, pido su autorización para conectarme mañana en forma remota, por favor. Como guste, doctor. Gracias. No se preocupe. Ya, 12:41 cerramos la sesión. Muy buenas tardes con todos.
Dígame, doctor. ¿Estaría trabajando con la Procuraduría? ¿El lunes estaría trabajando con la Procuraduría? Vamos a ver cómo trabajamos mañana. Mañana tenemos el espacio. Vamos a ver cómo vamos, ¿ya? ¿Listo? Gracias. Hasta luego.